Eh, Bien, seguimos entonces. Espero hacerlo bien, pero para poder un poco sintetizar esto que ambos mencionan, bueno, pues entonces izquierda es pragmatismo, es diversidad, es una concepción. El gobierno actual, me parece esto muy interesante que menciona Daniel, en comparación con otras prácticas hegemónicas gubernamentales se puede considerar de izquierda en ciertos ámbitos, hablando de esta diversidad de la que estamos nosotros viendo, porque en tema, por ejemplo, en el tema de feminismo no es nada de izquierda, este gobierno no lo es, pero en temas de agricultura hay estas grietas donde podríamos movernos, de esto que mencionábamos, ¿no? Y en esto que menciona también Diana, pues son maneras de resistir donde hay que poner como que esa mirada aguda, ¿no? De ver dónde, cómo, en qué momento, cómo se está haciendo para llevarlo a la práctica, ¿no? Y también es importante interiorizarlo, ¿no? Porque lo difícil es, como yo lo comparo con el feminismo, asumirse feminista no te es igual nunca, ¿no? O sea, te asumes desde esa posición y ya estás trastocado. Asumirte o entender cómo resistes desde la izquierda, pues tampoco es igual, o no te hace lo mismo, ¿no? Entonces, ahí la teoría echa la mano, pero pues la praxis sin duda es la que te mueve, ¿no? La que te construye, incluso ontológicamente, epistemológicamente, como lo veamos, ¿no? Entonces, no sé si sobre este punto quisieran agregar algo más sobre lo que platicamos o continuamos con la siguiente pregunta que teníamos planteada. Va, Pues, pues les seguimos. ¿Va, Diana? ay, perdón, No, perdóname, adelante, no, pues adelante. solamente es el punto que también a veces asumirnos de izquierda y no podemos hablar solamente del gobierno, o sea, también incluso nosotros como sujetos, como individuos, asumirnos de izquierda a veces nos hace tener cuestiones contradictorias. Y no solamente en términos de práctica, ¿no? También de nuestra propia formación, ¿no? Tú misma lo estás diciendo, ¿no? O sea, no es lo mismo asumirnos de izquierda, ser de izquierda y ser auténticamente o buscar esta igualdad o buscar estos derechos, a veces no lo hacemos, ¿no? Pero que también no tiene que ver solamente con la voluntad, ¿no? O sea, es una construcción histórica, también somos como sujetos, somos construidos mediante muchas cuestiones desde el punto de vista desde la disciplinarización, o sea, que nos hace ser bastante conservadores, ¿no? El tiempo, nuestras pequeñas o nuestras grandes barreras, ¿no? El hecho de no poder eh, como estar limitados justamente, ¿no? En el sentido de tiempo, de ocio, en muchos sentidos, y pues a veces eso si bien lo asumimos teóricamente, a veces en la práctica no lo hacemos, ¿no? Incluso hasta lo hacemos dentro de la propia academia, que incluso la propia academia de izquierda también es bastante disciplinaria, ¿no? Y que justamente, pues, hay que ver eso, ¿no? O sea, no, yo creo que no se trata justamente de decir, bueno, es que soy de izquierda y estoy en contra de la derecha, ¿no? Solamente hablarlo en el discurso, ¿no? Sino que también cuestionarnos a nosotros mismos en nuestras propias trincheras y en nuestras propias prácticas, o sea, porque lo cierto es que, eh, por ejemplo, este ejemplo, la academia es bastante, pero pues hay muchísimos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, podríamos hablar de un gobierno que se puede decir de izquierda o de derecha, pero que también nosotros incluso lo hacemos, ¿no? O sea, estas contradicciones, ¿por qué? Porque vivimos también en un contexto, ¿no? En un contexto que es tan de derecha y que a veces creemos que hacemos el gran movimiento en Facebook y cuando realmente estamos dándole poder a este capitalismo cognitivo, ¿no? Que cuestiona incluso a los poderes nacionales, ¿no? Muy bien, muy interesante. Vamos, Daniel, adelante, Sí, adelante. no, sí, 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 nada más, o sea, creo que, o sea, coincidiendo con lo que mencionaba Diana, la izquierda como visión de la realidad, o sea, no como una postura política nada más, ¿no? De encasillada, de que la expresas cuando vas a votar y se acabó, o a lo mejor vas a la marcha, pero no, sino como una forma de entender la realidad que te rodea y tu lugar en ella. Creo que un elemento central es cuestionar
las redes de poder en las que estamos inmersos, sobre todo en las redes de poder de la que nos beneficiamos nosotros. O sea, en este país, o sea, nacer hombre, nacer mujer no es lo mismo, por en las relaciones de poder, en las oportunidades que se tiene, y muchas veces, o el color de piel, ¿no? También las personas nacen con un color de piel y llegan a un mundo en donde el color de piel influye en las oportunidades que se van a tener a lo largo de la vida, y muchas veces cuando se asume una postura de izquierda, se naturaliza eso, ¿no? Se le da un sentido natural y se cuestiona la dinámica económica, se cuestiona esto o aquello, pero también hay que, en la izquierda, cuestionar precisamente las redes de poder y sobre todo en la que nos beneficiamos y aún así buscar transformarla para ya no beneficiarnos de esa dinámica, sino que realmente pues buscar que sea algo más igualitario para todos. Bien, me parece que esto que mencionan ambos se relaciona muy bien con nuestra última pregunta, y nos va a servir para discutir y para convenir y concluir algunas cosas muy interesantes que han mencionado ambos, ¿no? Entonces platicamos y pensamos en esta pregunta: ¿qué papel juegan en el contexto social actual los movimientos que se consideran de izquierda en nuestro país, ¿no? Aquí yo consideraría que, y que me ha llevado a reflexionar con lo que juntas y hemos platicado en este momento, la izquierda es un discurso, es una forma de vida y es una utopía, me parece. Y lo podemos ver desde algunas generalidades que han servido a diferentes grupos sociales para confrontar y convenir ideologías y demandas en un país donde, como ya lo mencionaba nuestro compañero Daniel, está inmerso en relaciones de poder tremendamente asimétricas, ¿no? Que si bien existen en un mundo cada vez más globalizado, más voraz, digamos, un mundo más agresivo, digámoslo de alguna manera, estas relaciones de poder son más salvajes, ¿no? Más fuertes. Y hace que estos movimientos, a partir de ese discurso, de esta forma de vida y de esta utopía, pues hagan se converjan, ¿no? Como movimiento. ¿Qué significa en nuestro país? Me parece que actualmente estos movimientos han dado un fuerte movimiento o cimiento a las estructuras ideológicas que había en nuestro país, ¿no? Es decir, estos movimientos que en la actualidad hay en nuestro país sí han ayudado a mover ideologías que venían ya en el plano social desde hace muchísimo, ¿no? En esta idea que hablamos sobre movimientos, sobre las izquierdas, sobre diversidad en diferentes planos, ¿no? En diferentes frentes. Y me parece también que en este momento representa un discurso que ha ayudado o que tiene dentro de estos matices que hablábamos, sí, un beneficio en lo político y en lo social, pero que también ha servido para volver más violentas las relaciones sociales y políticas desde el discurso político hacia el plano social. Es decir, ha servido estos movimientos de izquierda para hacer una diferenciación violenta entre actores de diferentes objetivos. Espero poder darme a entender en esta idea. Es decir, que tomar este discurso de izquierda desde un movimiento social específico, acuñarlo, tomar esta ideología, resignificarla y llevarla a la práctica, en la actualidad ha llevado a debates, pero debates agresivos, digámoslo, ¿no? Que han llevado a lo mejor hasta reconocer o no reconocer estas izquierdas, o incluso a surgir nuevos discursos de odio de derecha que causan o se aprovechan de este escozor que puede dar el surgir o reconocerse de izquierda, y que toman estos caminos para imponer
y cooptar esta resistencia. No sé si algo de lo que les menciono les produce algún comentario, alguna reflexión o la pregunta en sí, compañeros, compañeras. Pues de mi parte podría decir que justamente estas acusaciones, ¿no? Del propio término izquierda, derecha, eres de derecha o eres de izquierda, justamente sí está llevando a en muchos sentidos, a una confrontamiento de la sociedad en estos términos, como dices, ¿no? Ya no solamente de plantear un conflicto, sino de hablar de una violencia, ¿no? Estas nuevas identidades renombradas, ¿no? El famoso Fifi y el famoso Chairo, ¿no? Y que justamente ya no se busca o que se ha perdido este objetivo, ¿no? De buscar una exigencia social o una inclusión social, sino que finalmente son violencias ya muy particulares, ¿no? Y en ese sentido, bueno, al menos puedo convencionarte que en redes sociales es muy fuerte, ¿no? Es como que encontrar la evidencia empírica en un segundo, ¿no? Claramente, obviamente que implica para muchas cuestiones y creo que también, o sea, creo que vale la pena recordar todo lo que hemos mencionado a lo largo de estas reflexiones, es que también hay mucha diversidad también, ¿no? Yo puedo mencionarte desde el punto de vista de las redes sociales porque pues es lo que yo trabajo, ¿no? Pero que justamente es una violencia bastante eh, fuerte, ¿no? O sea, y no solamente, y podemos decir, bueno, es que está en un plano que no es el tangible o el empírico, ¿no? Pero también es un reflejo justamente de esta división social que se está generando, ¿no? Entonces, sí, o sea, el hablar de estas dicotomías, yo creo que sí, siempre siempre ha sido arriesgado, ¿no? O sea, siempre ha sido arriesgado ver las consecuencias no solamente de asumirnos y de generar ciertas identidades, ¿no? Que se contraponen a otras y que en esa búsqueda de visibilizarse, pues ha pasado incluso a ser, pues sí, ¿no? Ha habido momentos en los que ha sido, o históricamente se han sido violentas. En otras ocasiones, por ejemplo, podríamos decir, eh, leía a este autor, Ferrer, y justamente él hablaba de esto, ¿no? O sea, justo históricamente podemos ver que en algún momento la izquierda era un halago, ¿no? O era una cuestión, un ideal, ¿no? Y cómo pasó otra época y justamente es una acusación, es una ofensa, ¿no? Entonces, también eso hay que ver justamente qué significado y qué pesos, la representación social de la propia izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que la gente entiende como tal, ¿no? Y que en ese sentido, pues, también va a ser comprendida, ¿no? Y también implica estas representaciones sociales, también creo que deben de ser consideradas en la construcción de lo que es el concepto de izquierda actualmente. Muy bien, compañera. Daniel, ¿quisieras agregar algo? Sí, sí. Bueno, yo aquí haría como que dos grandes segmentos o bloques o como queramos llamarlo. Primero, efectivamente, una utilización en la actualidad del concepto de izquierda para intentar homogeneizar algo que es muy heterodoxo, que es, por ejemplo, el actual gobierno y determinadas fuerzas políticas, que me parece que es muy, muy heterodoxo, pero termina apropiándose de ese discurso para intentar legitimarse y para intentar mostrarse como un bloque homogéneo. Pero yo no coincidiría con la idea de que este discurso ha generado estas violencias. Yo pienso que ha sido un catalizador, pero no las ha generado. Esas violencias ya estaban ahí y lo único que se hizo fue sacarlas a la superficie y mostrarlas en el discurso, pero no creo que las creara, sino que nada más las aglutinó y las utilizó. Y, y también creo que, bueno, ya sería meternos en otros temas, pero la cuestión de la identidad, o sea, también creo que la misma dinámica del capitalismo en la actualidad ha vuelto las identidades mercancía hasta cierto punto. O sea, yo soy esto, yo soy aquello, etcétera. Y hasta qué punto en la actualidad el ser de izquierda, derecha, fifí, chairo, como lo queramos llamar, es una
es una mercancía más y hasta qué parte es una actitud real de la vida, ¿no? Pero también hasta qué punto es una resistencia a esa misma dinámica, ¿no? Es decir, yo no sé lo que soy, pero ahora ya sé lo que soy de izquierda, o soy de derecha, sea lo que sea eso, ¿no? Pero me da un sentimiento de pertenencia, de identidad, de muchas cosas. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo diría que la izquierda en la actualidad en México desempeña el papel que siempre ha desempeñado, no esta izquierda política, muy oportunista a veces, la mayoría, sino esta otra izquierda de los movimientos sociales, ¿no? O sea, yo cuando veo la marcha feminista en el Día de las Mujeres en la Ciudad de México, yo estoy viendo a la izquierda mexicana, que no es la izquierda oportunista que acabo de mencionar, sino que son los movimientos sociales que vienen de abajo, que se están expresando en sus dinámicas de resistencia, ¿no? Y que están resistiendo ahorita como resistieron a Peña Nieto, como resistieron a Calderón, como resistieron a Porfirio Díaz, ¿no? O sea, en esa dinámica de la utopía que mencionaba Claudia, pero no utopía en un sentido romántico ni como sinónimo de quimera, sino utopía como realmente lo manejaba Tomás Moro, ¿no? Como esa idea de que podemos perfeccionar la realidad, de que esta realidad no es el mejor de los mundos posibles, como diría Leibniz, ¿no? No, este no es el mejor de los mundos posibles, puede haber otro mejor, y esa es la utopía de que tenemos que buscar, ¿no? Y nada más, nada más. Muy bien, compañeros. Yo rescataría algunas cosas importantes que han dicho ambos. Esta idea de catalizador de la izquierda, de catalizador, digamos, de estos discursos violentos, me parece que este punto sería incluso solo la violencia en la izquierda sería todo un debate, ¿no? Por lo mismo, por aquello que pudiera considerarse o no dentro, digamos, de válido. Es cierto esto que menciona Daniel, coincido, sí, tal vez estos discursos afloraron, pero no vienen o no provienen de la izquierda, pero sin duda hay discursos violentos que sí provienen de la izquierda, o sea, que la izquierda genera como tal, ¿no? Y que ahí ya vendría una serie o toda una discusión sobre quién valida o no digamos, estas violencias desde la izquierda, ¿no? O sea, quien crea que la violencia pueda ser un factor que sea válido desde la izquierda o no, ¿no? A lo mejor ahí habría que hacer esta distinción. Yo coincido en esto que dices. No es, digamos, culpa de la izquierda que ahorita haya este discurso de odio hacia la izquierda, pero a lo mejor viéndolo más allá sí puede haber un discurso violento en una izquierda y habría que, o sea, sería todo un debate, ¿no? Como esto de quién valida o no los movimientos armados de resistencia, etcétera, ¿no? Eso sería algo interesante que podríamos discutir. Y en este sentido, yo quisiera lanzar una pregunta. Pensaba algo sobre esto que mencionaban los dos y me vino esto a la mente para ver si lo podemos como conversar, ¿no? ¿Existirá algún movimiento social que no se asuma como izquierda, que actualmente resista los embates de las relaciones de poder asimétricas en nuestro país? ¿Existirá algún movimiento como tal que resista y que no sea de izquierda y que no necesite asumirse de izquierda y que esté construido desde otra lógica, a lo mejor? Porque en lo que hemos platicado sí vemos esta diversidad, pero nuestra idea de izquierda tal vez todavía la estamos viendo en términos muy ortodoxos, ¿no? A lo mejor, o muy políticamente posicionados, pero viéndolo desde la diversidad de las culturas, las ideas, otras formas de ser, vivir, resistir, etcétera, ¿existirá algo que se le pudiera parecer que resista y que no sea izquierda en lo social, en la vida en México o si alguien tiene algún otro ejemplo, adelante. Sí. Adelante, compañero. Sí. Bueno, o sea, históricamente podríamos mencionar casos como el del sinarquismo en los años 30 y en la actualidad que todavía tiene sus reminiscencias, es decir, estos grupos muy conservadores, pero conservadores católicos, hispanistas, opuestos a esta modernidad capitalista del libre mercado, del mundo anglosajón,
de la multiculturalidad entendida como lo entienden, ¿no? Muchas veces. Es decir, grupos conservadores de derecha que no se sumaron a esa dinámica de libre mercado capitalista y que todavía, o sea, recuerdo a este señor Carlos Abascal, que fue el secretario de Gobernación con Fox, que era el hijo de Salvador Abascal, el líder del sinarquismo de los años 30, que decía que Hitler era la espada de Dios y cosas por el estilo. Y escuchando a este señor y a su familia, y la familia Abascal es eso, es la reminiscencia de ese catolicismo del siglo XIX que ya no tiene cabida ni en los sectores de la derecha, que ya no manejan esas ideas sobre la sexualidad, que ya no manejan esas ideas de que Estados Unidos es un peligro para nuestra identidad hispana católica, que siguen vivas, son muy minoritarias, pero siguen vivas y siguen estando ahí. Y Diana no me dejará mentir que en las redes sociales también de repente surgen este tipo de grupos muy conservadores, antijuaristas y que cosas por el estilo bastante peculiares, pero que ahí están, ¿no? Y creo que esos son grupos de resistencia, no de izquierda, pero que también resisten a su manera, ¿no? Ahí está. Qué interesante. ¿Janet, quisieras agregar algo? Sí, justamente, bueno, recordando lo que dice Dani, o sea, justamente podemos ver cómo los distintos movimientos, a pesar de que incluso se asumen de derecha y que podríamos, nosotros, por ejemplo, con muchos de sus ideales podrían ser, por ejemplo, los antiaborto, ¿no? Por ejemplo, pero que finalmente sí, como dice Dani, o sea, van cuestionando estas ideales que justamente que empezaron en la izquierda, y yo creo que ahí es una reafirmación más de cómo la izquierda se va dinamizando y cómo las heterodoxias van pasando a ser ortodoxias, y cómo, por ejemplo, muchos de los ideales que podemos relacionar y que originalmente fueron de izquierda, ahora son de derecha, ¿no? Se han popularizado, son hegemónicos, y que justamente quienes no lo hacen ya son cuestionados, ¿no? Y que a pesar de que históricamente iniciaron como la derecha, ¿no? Ejemplo es los antiaborto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que ya en la práctica esto ya es difundidísimo, ¿no? Ya incluso la gran mayoría podríamos decir, no, pues es que son bastante arcaicos, ¿no? Pero que justamente están cuestionando una realidad que se está manejando desde un punto de vista ya, se está haciendo esto una parte pues normalizada, ¿no? Muy bien, muy interesante esto que mencionan, porque incluso con esto que dicen, me parece que estos grupos son, llamémosle, si bien ya no están vigentes como este ejemplo concreto que ponía Daniel, este discurso contrahegemónico que no está visto para romper relaciones asimétricas de quienes están oprimidos u oprimidas, son un peligro fuerte, porque se asume como un tipo de resistencia que puede ser identificado como un movimiento que en teoría ayudaría a liberar de otros embates del capitalismo, de la modernidad, de la vida, pero en la práctica son otra cosa mala, de desnable, ¿no? O sea, algo que algunos días como este personaje, que bueno, él se asume de derecha, ¿no? Agustín Laje se asume de derecha, pero es una cosa que dices tú, lo oyes y su discurso es liberador, es lo que sea, pero realmente es otra cosa, ¿no? Y viéndolo desde como lo planteaba Daniel, estos discursos, por ejemplo, tomar las calles y salir y reclamar y decir, no, no, pues que se vaya López Obrador y estamos organizados y estamos resistiendo. Y yo decía, ¿resistiendo cómo? ¿Qué? ¿A qué? ¿No? ¿A cómo? ¿O cómo lo están haciendo? Ahora me venía otra reflexión. Podría haber o existen grupos sociales, tal vez incluso algunos grupos indígenas, que están resistiendo desde sus lógicas que no necesariamente son izquierda. O sea, que están resistiendo desde sus lógicas y que no necesitan asumirse y que no necesitan, creo yo, este discurso de izquierda, ¿no? Simplemente están en otras lógicas, ¿no? Resistiendo.
Mm, pero que, digamos, el capitalismo, la modernidad y todo esto opera como lo sabe hacer, ¿no? No sé si esto les traiga alguna reflexión o esto que les comento pudiera ayudar como a abrir alguna otra grieta por ahí de análisis, esto que les menciono. O más aún, fíjense, yo pensaba, es una pregunta algo compleja, pero creo que vale la pena por lo que estamos platicando. Nosotros, nosotras, nos asumimos de izquierda, o sea, en este momento podríamos asumirnos de izquierda desde nuestro plano ideológico, desde nuestras prácticas, o cómo podríamos nosotros vivir la izquierda, o es posible incluso que nosotros en nuestros medios, nosotras en nuestros medios en los que vivimos, podríamos vivir o a tratarnos de asumir como izquierda. Bueno, yo creo que más allá del discurso, hablar, por ejemplo, en términos de prácticas, pues creo que somos más de la tercera vía, ¿no? O sea, somos, porque no solamente, como mencionaba hace un poco de tiempo, el asumirnos no implica, de un lado, por ejemplo, de la izquierda, no implica que no vamos a aceptar y tener y aceptar ciertas dinámicas que son de derecha y que nos rebasan, ¿no? Y que nos adaptamos a ellas y que como individuos nos es difícil poder encontrar el espacio para encontrar esa resistencia, ¿no? Pero que a veces, como dices, ¿no? O sea, como dice Reigadas, o sea, hay pequeñas fisuras en las que nos sumergimos, pero eso no implica que dejemos de lado o que sigamos reproduciendo estas prácticas del capital, ¿no? Entonces, creo que al final del día, a veces, si bien hay que tener el espíritu crítico de la izquierda, o sea, también hay que dejar de lado este punto, ¿no? Que ya había comentado anteriormente, pero que sí, o sea, que incluso nos hacen dejar de lado el discurso de asumirnos de un lado o de otro, ¿no? Y que encontrar otras nuevas vías, ¿no? Proponer nuevas vías, ¿no? Y que irnos, porque si bien, o sea, la sociedad se ha complejizado lo suficiente como para poder decir, ah, bueno, porque ahorita que te escuchaba, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos criticar a un gobierno de izquierda, pero que realmente nosotros estamos de acuerdo con otras dinámicas globales que rebasan a estos gobiernos nacionales, ¿no? Y que entonces eso nos habla de que en realidad estamos en una tercera vía, ¿no? No estamos ni en la derecha ni en la izquierda. Bien, perdón, o sea, incluso podría resultar algo infructífero decirnos, sí, asumirnos, o como lo decía Daniel, ¿no? Respecto a qué, somos de izquierda, respecto a qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. En mis prácticas cotidianas soy de izquierda, pero cuando tengo que hacer un pago, vivir la vida cotidiana de otra manera, no sé, es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero es lo que se me viene a la mente, pues ahí no soy de izquierda sin llegar a la anarquía, pues, ¿no? Eso ya sería otra cosa, ¿no? Dani, ¿quisieras agregar algo? Sí, bueno, sobre lo primero que mencionabas, se me vino a la mente el movimiento zapatista del 94, por ejemplo. Creo que el movimiento indigenista de Chiapas en ese momento sí como que movió los cimientos de la derecha, obviamente, pero también de la misma izquierda. Se salía de muchos moldes que se tenían pensados desde antes. Y respecto o sea, asumirnos de izquierda, y ahí Diana puso otro gran tema, el de la tercera vía, esta idea de la tercera vía, puede haber una tercera vía, no puede haber, cómo es, ahí ese ya sería otro programa, pero yo creo que sí se puede asumirnos de izquierda, pero conscientes de nuestras contradicciones, es decir, voy a poner el siguiente caso. Estamos estudiando ciencias sociales y estamos en el mundo de la academia y estamos estudiando un doctorado y no hay nada más, por decirlo de alguna forma, no hay nada más conservador que hacer eso. Es decir, no hay nada más conservador y de derecha que estudiar un doctorado que
o sea, uno puede pensar y dice, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué me estoy desvelando? ¿Por qué estoy ya todo esto por un papel que dice doctor? Ah, pues porque estoy inmerso en una dinámica de reconocimiento, de explotación, de competencia, que yo la estoy asumiendo, la puedo criticar, pero me sumo al juego y la estoy reproduciendo, ¿no? Aunque contradictoriamente dentro de ese mundo de competencia nos topamos con David Harvey, nos topamos con Reigada, nos topamos con un montón de autores que nos llevan a seguir cuestionando esa misma realidad, ¿no? O sea, creo que sí se puede, pero como lo decía Diana, no de una forma, ella lo relaciona con la tercera vía, yo lo relacionaría con estas contradicciones inherentes que tenemos que estar conscientes que estamos en ella, ¿no? O sea, asumir una postura frente a la realidad, al mundo, pero saber que no somos que no somos santos, ¿no? O sea, que no somos perfectos en esta postura política o social o lo que sea, sino que estamos inmersos en esas dinámicas contradictorias, claro. Fíjate qué importante, Daniel, esto que mencionas. Por un lado, pues sí, estamos en esta dinámica que más capitalista que responder a eso, porque la institución está instaurada en este sistema. Pero tienen al propio enemigo en casa, porque pues nuestros temas, nuestra forma de pensar, nuestro posicionamiento, pues es contrahegemónico, ¿no? Por un lado. Por otro, esto que yo hacía esta pregunta y esto que mencionaba de asumirse o no, porque yo de verdad quisiera, yo creo que personalmente a mí lo que me mueve o precisamente esta utopía vuelta a praxis es resistir e intentarme no solo asumir, sino construir de izquierda, ¿no? Y esas contradicciones duelen mucho cuando las detectas y cuando vas caminando por la vida y vas detectando que todos estos embates hegemónicos a los que puedes resistir, los resistes y los que no, pues medio los resistes, medio los mueves, es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero a mí en lo particular la academia y mi historia de vida o lo que soy o siento, como que han hecho clic desde digamos, desde esta izquierda, pero no me siento en capacidad, digamos, de definirme por esto, por la diversidad, pero por otro, porque estoy inmersa en un sistema donde no puedo hacerlo, ¿no? Desde el hecho de ser mujer no puedo contrarrestarlo todo, quisiera contrarrestar todo de golpe, pero es algo que no puedo, ¿no? Por eso este libro que revisaba Vergas me abrió en este punto porque pues él hablaba de que es reconocer estas grietas o estos puntos de fisura o estos matices son una propuesta política porque ayuda a reconocerlos y decir, ok, no puedo resolver todo lo demás, pero puedo tomar este punto y de ahí puedo agarrarme, irme metiendo, ¿no? Ya sea desde los temas de agricultura, que es lo que yo veo, o a lo mejor redes sociales, que es lo que ve Diana, o a lo mejor Daniel, que es lo que estudia agricultura desde un punto de vista sociohistórico, etcétera. No sé, yo pensaba esto. Entonces, yo no soy, yo como persona, más bien yo quisiera subirme como izquierda y quisiera ser izquierda, ¿no? Yo quisiera, es una aspiración, pero pues no sé qué soy. No sabría, a lo mejor un ente en construcción constante. No lo sé, me ha traído muchas cosas y creo que simplemente el hecho que menciona Diana de esta tercera vía sería toda una reflexión, o sea, una nueva plática sobre estos puntos, ¿no? Entonces, si les parece, dejamos aquí esta última pregunta y regresamos ya con una reflexión última del tema que hemos visto. ¿Les late? Sale. Va que va, ahí voy.